Tiene ella con Fabio Andrade Lima Lobo? Ella es la madre. Ella es la madre de Fabio Andrade Lima Lobo. Fue candidata, evidentemente. Claro, inicialmente uno no puede decir que hay una responsabilidad directa, porque usted sabe que en materia penal se aplica el principio intuito personae. La responsabilidad es individual, pero obviamente hay un entorno familiar que tiene que ser objeto de investigación. Le consulto esto, ministro. En el MAS, ¿sabían que ella era mamá de este personaje ligado al narcotráfico que había estado preso? ¿Qué año fue candidata ella? Entiendo que fue candidata el año 2014. Pero... después de que ya su hijo estuvo preso 2 veces. Sí, pero... ¿Lo sabía en el movimiento al socialismo esto? Supongo que han tenido algunos mecanismos de control que son los que aplica la Corte Electoral, ¿no es cierto? Por eso decía en el caso del señor Rommel Gutiérrez, militante de última hora, ¿no es cierto? Porque evidentemente de repente mucha gente se ha acercado al MAS y ha jurado tener convicciones ideológicas, postulados que son absolutamente consubstanciales al movimiento al socialismo, cuando en realidad se han acercado probablemente con algún interés. En el caso del señor Edgar Rea, yo me imagino, y se lo planteo, ministro, si él saliera sin culpa, ¿qué va a decir la gente? Claro. Pero lo que no dice ese señor es que el narcotraficante es sobrino del alcalde de San Joaquín y es sobrino del ex candidato asambleísta por Unidad Demócrata Óscar Vargas Lima Lobo en el Beni, ¿no? Lo que no dice el señor es que el sobrino de la senadora Áñez, su compañera de partido, cayó también en la avioneta con 480 kilogramos de droga. Yo no voy a sindicar y acusar al alcalde o a la senadora o al ex candidato de Unidad Demócrata como vinculados al narcotráfico, sería una irresponsabilidad hacerlo. Pero estoy dejando constancia de que son parientes directos. Fabio Andrade Lima Lobo y Carlos Andrés Áñez Dorado, por lo que vemos totalmente vinculado con los políticos benianos, por un lado y por otro lado, diferentes partidos. Senadora, su sobrino ha caído preso. Sí, Jiménez, yo lo lamento muchísimo. Lamento tanto que mi sobrino se haya dedicado a esta actividad ilícita. Yo no tengo ninguna autoridad ni contacto con él. Lo lamento tantísimo porque él es un chico joven que ha podido estar estudiando, pero que sin embargo las circunstancias pues lo inclinaron a ese tema y que yo lo rechazo. Por ningún motivo yo estaría justificando la actividad de mi sobrino. Pero voy a repetir una vez más al ministro que intentar vincularme a esta actividad, intentar manosear mi nombre en algo en lo que yo no tengo absolutamente nada que ver, me parece una canallada. La inoperancia del ministro de Gobierno no puede llevarlo a que trate de manchar mi nombre porque es un acto de cobardía. Yo lo llamo cobarde al ministro porque senadora, él es el encargado de estar controlando el narcotráfico en el país y muchas veces yo hice la denuncia y le dije que debería pasar por las provincias del Beni para ver el crecimiento del narcotráfico y no ha hecho nada. Permítame, senadora, por favor, para que podamos tener un diálogo. Entonces, lo que ha hecho el diputado Tomás Monasterio, ¿también es una canallada? ¿Referente a qué? Referente a vincular con nombres también. Lo que ha hecho el diputado Monasterio es hacer una relación directa, porque por ejemplo en el caso del hermano de la diputada, yo entiendo de que la casa de campaña de la diputada cuando era candidata era en la casa del señor, creo que se llama Romer. Son actividades, son vinculaciones totalmente directas. Yo no tengo ninguna
autoridad con mi sobrino. Lamento mucho que se dedique a ello. Él vive en San Joaquín, yo en San Joaquín hace mucho tiempo que salí de allá e insisto en que tratar de pringar mi nombre con alguna justificación de la inoperancia del ministro me parece una conducta cobarde que al ministro no le voy a permitir. No tengo nada que ver con eso, lamento por mi sobrino, pero él tiene que pagar por su mala conducta y yo me voy a remitir a mi conducta también una porque canallada, eso es lo que corresponde. permítame por favor, y es también una canallada entonces decir de que este joven Fabio es hijo de la ex candidata del MAS, Carmen Iris Lima Lobo, o sea, vincularlo con ella es también una canallada. Una canallada es lo que ha hecho el ministro con mi persona, porque yo no tengo absolutamente nada que ver con eso. No tengo control sobre la conducta ni sobre los actos de mi sobrino porque no tengo ni mucho contacto con ellos desde hace muchísimo tiempo. Enterarnos de esto como familia, sin duda alguna que nos ha afectado muchísimo. Es mi sobrino, hubiese querido que él esté en otra actividad, pero fue su decisión desafortunadamente y va a tener que pagar por aquello. ¿Qué grado de parentesco tiene con él? Es hijo de mi hermano. Hijo de su hermano. Sí. ¿Y hace mucho que usted no lo veía? Hace mucho tiempo que no lo veo, no tenemos mucho contacto con él, desafortunadamente, desde que mi hermano se separó de su mamá. Ellos viven en San Joaquín, yo poco voy a San Joaquín, tengo muy poco contacto, lo que no significa que no sienta el cariño como que es mi sobrino y que no esté lamentando por lo que está pasando, porque yo pienso de que ha fregado su vida, está en un lugar lejos, me imagino la aflicción de la madre, es un momento muy triste y es por lo que pasan la mayoría de nuestros jóvenes en las provincias. Por eso la insistencia de que algo tiene que hacer el ministro de Gobierno para controlar el tráfico de drogas, porque no solamente es mi sobrino, muchísimos jóvenes en las provincias del Beni se dedican solamente a querer ser pilotos, hacen vuelos internacionales, los tumban, los matan, los toman presos y estas son las consecuencias. Y el gobierno o se hace el desentendido con todo lo que está sucediendo en el Beni o finalmente no le interesa, pero yo le he dicho muchas veces al ministro que hay mucho narcotráfico y que algo tienen que hacer con ello. ¿Y qué responsabilidad tienen las familias? Yo particularmente no tengo ninguna, yo respondo por mis actos. Bien. Por favor, señor secretario de Transparencia de la Gobernación del Beni, don Mauro Hurtado. Estamos viendo que son casos de dos jóvenes que están vinculados a políticos benianos de diferentes partidos, porque uno es del MNR, otro es de Unidad Demócrata y de la ex candidata del MAS también. ¿Cómo se eligen a los candidatos? Porque cuando la señora Carmen Iris Lima Lobo fue candidata, ya su hijo había estado tras las rejas. Bueno, gracias. Primero, repudiamos el narcotráfico. Condenamos públicamente a todas las personas vinculadas al narcotráfico. En la Gobernación del Beni y el Gobierno Central trabajamos para eliminar el narcotráfico. La derecha a la cabeza de Ernesto Suárez, Goni, Jaime Paz, casi éramos campeón en el narcotráfico. Hoy se ha erradicado gran parte del narcotráfico. ¿Cómo elegimos los candidatos? Permítame, por favor, permítame, antes de que siga con eso, permítame, por favor. ¿Qué pruebas tiene usted para vincular a Ernesto Suárez con temas de narcotráficos? Porque lo que ha dicho es fuerte. Ninguna prueba tengo. Yo digo solamente que en otros gobiernos que gobernaron, Ernesto estuvo 15 años de prefecto y el narcotráfico era más grande en el Beni. Se ha controlado hoy día el narcotráfico con las avionetas, los helicópteros, los diferentes programas que ha implementado el presidente Evo para los operativos en el Beni. Entonces, para que nos quede claro, por favor, permítame, para que nos quede claro, porque usted es una autoridad departamental. Sí. Esta vinculación que hizo de Ernesto Suárez al nombrarlo no tiene prueba. No digo, él en su gobierno no hizo nada por el narcotráfico. Eso es lo que estoy diciendo. Que claro, también quede que el año 1980 su señor papá de Ernesto Suárez fue prefecto de Luis García Mesa, el dictador y más grande narcotraficante que tuvo Bolivia. Pero eso no vincula a nadie, no quiero decir que hayan pruebas o elementos contra él. ¿Cómo se eligió a Carmen Iris Lima Lobo como candidata?
Hubo un ampliado en el municipio de San Joaquín con organizaciones sociales, donde ahí se ponen nombre de ciertas personas, se eligen personas, no se eligen familias. Y ella fue la que tuvo más consenso con organizaciones sociales y se mandó una lista a la departamental cuando vino el presidente Evo Morales y se vio que ella tenía votación en ese municipio y en esa provincia y por eso se apoyó. Se desconocía, porque no fue público, si su hijo fue detenido en 2012 o años anteriores, y ese es un tema ya de la justicia boliviana, la justicia cruceña, que lo absolvieron por los delitos que le acusaban. Pero ustedes como MAS en el Beni no buscan revisar a los candidatos, porque ella estuvo casada con Celimo Andrade, que está vinculado con el cártel de Cali, ¿no? Y bueno, su hijo ya había estado detenido. Pero ella no tiene sentencia ejecutoriada. No, ella no tenía ni un impedimento legal como establece la ley de la Corte Electoral o la Constitución Política del Estado. Lamentablemente uno no elige la familia, uno tiene que convivir con eso. Como dice la senadora, dos verdades grandes. Aquí se agarraron con narcotráfico a dos jóvenes, no importa, indistinta la familia. Pero no podemos manchar la familia por lo que dos personas o hagan quedar mal a la familia. Nosotros cuando denunciamos corrupción, denunciamos la corrupción al individuo, no a la familia, porque el cometió el delito y hay elementos probatorios, es ese individuo que era autoridad en ese momento. Aquí hay dos personas detenidas en Brasil con casi 450 kilos de droga y ellos deben ser sancionados y la investigación debe llegar a los coautores, copartícipes, encubridores o quienes le ayudaron. Y la familia lamentablemente tiene que vivir con eso, censurado. Y los opositores, el diputado Tomás Torio, no pensó que hay familia detrás de eso. No pensó que ese joven agarrado en Brasil era sobrino de la senadora, que yo estoy seguro que ella no tiene nada que ver con el narcotráfico. Pero ella, hace 2 semanas, cuando agarraron a Edgar Rea, dijo que los masistas son narcotraficantes, que somos llenos de narcotraficantes en el gobierno. Y ahora lamentablemente vemos que su sangre, su sobrino carnal, cayó en esta maldita desgracia que es del narcotráfico. Permítame, por favor, senadora, ¿qué puede decir al respecto? La gran diferencia, Jimena, es que a los candidatos lo eligen los partidos. Y en el Beni nos conocemos todos. Y mi sobrino no es ni demócrata, no es ni militante, ni activista, nunca ha estado involucrado en política. Y resulta de que yo le voy a dar un dato. El ex candidato a la subgobernación por la provincia de Yacumas, el señor Rea, que fue encontrado en flagrancia con 2 kilos de droga, hoy día el juez Carballo le otorgó medida sustitutiva con un arresto domiciliario, con permiso al trabajo y fue sorprendido en flagrancia. Ex secretario de la Gobernación, estrecho colaborador del gobernador. Esas son las situaciones del régimen. El juez Carballo fue el que envió a la cárcel de Mocoví Ernesto Suárez porque no le reconoció su domicilio. Así funciona el sistema, el régimen cooptando a la justicia, por lo tanto hay una benevolencia con las personas que son del partido de gobierno y son implacables con todos los opositores. Sin embargo, con eso nosotros tenemos que lidiar. Y por eso yo le decía a Jimena que me voy a referir nuevamente al ministro, que es una canallada que utilice mi nombre para justificar su inoperancia, porque él es el ministro de Estado, él es el que tiene la obligación de ejercer el control y en el departamento del Beni hay un descontrol total con el narcotráfico. Extranjeros que vienen del Brasil, de Colombia, del Perú, que no sabemos cómo entran, uno no puede estar demostrando cómo ni en qué momento hacen la actividad ilícita, pero allá nos conocemos todos y nos tenemos que valer de supuestos, porque yo no tengo por qué investigar a la gente que se dedica al narcotráfico. Esa es una obligación del ministro, y si no los hubieran agarrado en el Brasil,
hubieran seguido operando. Y qué pena que esté pues mi sobrino entre medio de ellos, pero le insisto, yo no tengo autoridad sobre él, ni siquiera sabía las actividades que él realiza, y lo lamento muchísimo que fregue de esa manera su vida como familia. No lo hubiera querido nunca, como madre mucho menos, porque uno desea lo mejor para sus hijos. Por lo tanto, hubiera deseado que mi sobrino esté estudiando como otro chico, cualquier chico normal, y que se dedique a una actividad lícita para el orgullo de toda la familia. Permítanme, por favor, voy a ver lo que está diciendo el soberano. Desde Santa Cruz, no importa de qué partido formaba parte, cometió un delito y tiene que ir a la cárcel. Desde Cochabamba, no es novedad esto de los vínculos de narcos con políticos. Desde Santa Cruz, se tiene que hacer una intervención en el Beni, hay que poner orden, dice. Desde Santa Cruz, lamentablemente, su sobrino y hace quedar mal a su familia. El que nada debe, nada teme, que se los investigue, dice. En el Beni, las autoridades hacen lo que quieren, dicen desde Santa Cruz. Desde La Paz, como siempre, la oposición aprovecha la ocasión para lanzar su veneno. Por favor, señor secretario departamental de Transparencia en la Gobernación del Beni, ¿qué puede responder a lo que dijo la senadora? Personalmente repudio el tema narcotráfico. Lo que pasó con el exsecretario Edgar Rea es repudiable. El tipo cometió un delito y debe ser sancionado e investigado. Si el juez lo liberó y el ministro de gobierno está escuchando, debe iniciar las acciones contra el juez, porque el fiscal no hizo nada, solamente los riesgos procesales que le puso fue domicilio, trabajo y familia, cuando habían otros elementos de acuerdo a la investigación que hizo en el momento de la intervención la policía. Nosotros le pedimos a los fiscales, a los jueces, que hagan su trabajo, no solo con él, sino con el sobrino de la senadora Yanine Áñez. Hoy nos echan la culpa de que la justicia está mal, cuando su esposo, la senadora Yanine Áñez, era el representante del Consejo de la Magistratura hasta el 2010-2011, quien fue alcalde el 2000 y fue una de las peores alcaldías que hubo en Bolivia, y donde aparecieron 2 hoteles nuevos. No echemos la culpa a los partidos, políticos del narcotráfico. Hay que trabajar desde el Congreso. Ella estuvo de diputada la gestión pasada, hoy es senadora. ¿Qué ley ha presentado para combatir la corrupción y combatir el narcotráfico? En el Beni, hasta antes del 2005, el narcotráfico se campeaba por todos lados. Hoy en día, Santa Cruz es el mayor productor de narcotráfico, pero no dicen nada de eso, porque lamentablemente nuestra juventud, como dice la senadora, están siendo reclutados para pilotos y buscar plata fácil y llevar esta maldita droga a otros lugares. En el Beni no se consume muchas drogas, los porcentajes son mínimos con relación a Santa Cruz. Don Mauro, le invitamos a la senadora, al ministro, que hagan algo por esto. Mauro, permítame, don Mauro, ¿qué pruebas tiene, qué cifras, por favor, dénoslas, para decir que Santa Cruz es el departamento mayor productor de narcotráfico? Está como más del 40% de la droga de Bolivia sale de Santa Cruz y se está produciendo en Santa Cruz, en los parques, en las reservas forestales. ¿Dónde está esa información? En el Beni lo único que consiguen solamente, lamentablemente, es tránsito que entra por Perú, pasa por Beni, va a Brasil o va a Santa Cruz y a Paraguay, lamentablemente, porque es muy extenso el Beni. No tenemos carretera, no tenemos pistas aptas y no tenemos los equipos adecuados, sino que recién se está implementando helicópteros, nuevos aviones para poder tumbar esas avionetas con narcotráfico. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros, señor secretario. Su despedida, senadora. Gracias. Jimena, fíjese de que en la audiencia del ex secretario y ex candidato del Movimiento al Socialismo, el señor Rea, estaban los funcionarios de la gobernación, había gente del MAS apoyándolo. Entonces, ¿qué nos dice eso? Allá hay un encubrimiento total. Fíjese de que ahora ha sido posesionado un ex funcionario de la gobernación, ha sido elegido como, posesionado como fiscal anticorrupción. ¿Usted cree que ellos van a fiscalizar todos los procesos de corrupción que se puedan dar?
Ese es el sistema que vivimos en el departamento del Beni. Y yo le vuelvo a insistir al ministro de Gobierno, porque la persona que está en pantalla a mí me parece totalmente descalificada, por lo tanto no me voy a referir a ella, pero sí al ministro de Gobierno, porque no es la primera vez que yo le digo, tiene que ir a las provincias del Beni. Si es que no lo sabe, que no lo creo, lo que yo creo sí es que hay inoperancia, porque ha crecido muchísimo el narcotráfico y a eso nos lleva el hecho de que nuestros jóvenes solamente quieran ser pilotos y estar ganando el dinero fácil y que siquiera vayan y los maten en el Perú, en el Brasil, en el Paraguay. Y eso es muy triste para nosotras que somos madres de familia. Eso es lo que le he pedido, no de ahora, le he pedido desde el año pasado que tiene que ir a frenar el narcotráfico en el departamento del Beni porque causa mucho dolor y mucha desgracia, Jimena. Muy bien, muchas gracias, buenas noches. Gracias a usted. Nos vamos a la pausa, cuando retornemos tendremos fiesta y alegría.